Es muy reconfortante pensar en el hecho de que Dios nos ama tanto que diseñó un plan para nuestra vida. Y lo planeó aún antes de que existiéramos, porque Dios todo lo sabe y desde siempre. Así que usted no fue un accidente. Dios tenía un plan para su vida. Ahora que usted lo haya entendido o no, es otro asunto. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El hecho de que tenga un plan es expresión de su amor por nosotros. Y Dios piensa tanto en nosotros que quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene un plan revelado en su palabra y si tan solo seguimos su palabra, seguimos su plan, tendremos vida a plenitud. Pero su plan siempre es el mejor. Su plan no siempre es el más fácil, pero sí el mejor. A veces su plan puede llevarnos como a escalar montañas o andar por valles o lo que sea. Pero Dios tiene un plan. Y comienzo este mensaje preguntándole, ¿le ha pedido a Dios que le muestre el plan para su vida? ¿Le ha preguntado si usted está siguiendo su voluntad y propósito para su vida? ¿O creció pensando haré lo siguiente o haré lo que sea o lo más conveniente? Si nunca le ha dicho a Dios, muéstrame tu voluntad para mi vida, ¿cuál es tu plan para mi vida? Si nunca lo ha pensado, debe hacerlo ahora. Y es un buen momento para pensarlo en este mensaje. Porque sin duda Dios ha diseñado un plan y la pregunta es, si Dios tiene un plan, ¿está Él dispuesto a guiarnos en ese plan? La respuesta es sí, porque Dios dice esto. Él dice en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y dice en Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Escuche eso. Si lo reconoce y reconoce su poder, Dios enderezará sus veredas si tan solo confía en Dios y sigue su guía y dirección para su vida. Y de eso deseo hablar. La idea de que Dios guíe nuestra vida. Pero para poder hacerlo a menudo hay algo en lo que la gente no piensa. Y es para que Dios sea mi guía, debo estar dispuesto a escuchar lo que dice. Dios tiene un plan para su vida. Y Él continuamente nos da sentido de dirección, pero si no estamos escuchando, lo perderemos. Porque mire, una cosa es ser guiados y otra es ser oidores. Y de ese aspecto quisiera hablar hoy. Y es el hecho de que nuestra responsabilidad es escuchar a Dios. Ahora vayamos un momento a Marcos, capítulo 4. Hay 3 pasajes aquí en Marcos que deseo que note porque Jesús estaba muy consciente de eso, ya que cuando hablaba quería que la gente lo escuchara. Así que leamos en Marcos 4, desde el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y era tan grande la multitud que él se subió a un bote a enseñar, y la multitud estaba a la orilla del mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, ahora fíjese, y así comienza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y comienza esta parábola diciendo, oíd. Y si vamos al versículo 23 del mismo capítulo, dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. No solo es necesario escuchar, sino ser cuidadoso con lo que escuchamos. Y más adelante vea el capítulo 7, aquí en Marcos, vea el capítulo 7, en el versículo 14 de Marcos capítulo 7, y comienza así, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Porque sabía que cualquier cosa que dijera, si no escuchaban, no les beneficiaría nada. Y sabes, interesante que en Juan, por ejemplo,
en otras partes de los evangelios también, pero en Juan, Jesús dice, de cierto os digo. 25 veces repite de cierto os digo, que era su forma de decir, así de importante es esto, es palabra de autoridad, esta es la verdad, lo necesitan, escuchen bien, no se pierdan nada de lo que diré. Y decía de cierto, y uno de los ejemplos de eso es cuando Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Jesús, sabemos que eres maestro, un hombre de Dios, porque vemos los milagros que haces. De inmediato Jesús le contestó, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No había duda al respecto, de cierto os digo. Y creo que el Señor sigue diciéndonos eso, de cierto os digo cuando nos habla. Quiere darnos sentido de dirección para nuestra vida. Quiere que entendamos cuán importante es lo que Él nos dice. Piense en esto. Jesús nunca dijo algo que no fuese importante. No abordaba temas casualmente, hablaba con claridad. Y su meta era darnos dirección. Su meta era guiarles a tomar buenas decisiones piadosas en su vida. Y pienso en cómo el Señor dijo, de cierto os digo. O sea, sin duda alguna, es palabra de autoridad absoluta. Y 25 veces solo en el Evangelio de Juan vemos que Jesús comienza una conversación así. De cierto os digo. O sea, lo que les diré es muy importante. ¿Recuerda cuando jovencito y su madre o su padre le decía, siéntate, quiero hablar contigo? Eso significaba, tal vez he hecho algo malo, pero de inmediato se daba cuenta, esto es importante. Entonces la pregunta es, ¿me pregunto si Dios me ha hablado y no le he escuchado? La guía de Dios no tiene valor si no la escuchamos. Y nadie más puede escuchar por usted. Quizás haya alguien que pueda darle una sugerencia aquí y allá, pero Dios no habla, mucha atención, la mayoría de las veces no habla para que alguien más venga a decirle algo a usted. Muchas veces mediante otras personas escuchamos a Dios decir algo que se aplica a nuestro corazón, pero Dios puede hablarle personalmente. Le habló al apóstol Pablo, pero habló a personas cuyos nombres no están en la Biblia. Dios les habla a quienes están dispuestos a escuchar. Y todos necesitamos dirección divina en la vida, en cada aspecto, y Dios está listo, dispuesto y comprometido a enseñarnos y a hablarnos. Entonces, en lo que respecta a escuchar a Dios, nos preguntamos cómo habla Dios. Su forma principal de hablar es mediante su palabra, la Biblia. Y a veces la gente dice, ¿por qué usted carga esa Biblia? Le diré, ¿por qué? Porque yo no soy la autoridad, esta es la autoridad. Y si usted asiste a una iglesia donde no ve aún así, no tiene que ser igual, pero si nadie abre una Biblia, debería tener sus dudas. ¿Por qué será que la autoridad final y absoluta no se abre? Porque esta es la autoridad. Y lo que deseo compartir con usted vino de la autoridad. La palabra de Dios, así habla Dios. Esta es su forma principal de hablarnos y también nos habla mediante la oración. A menudo nos da la dirección y cuando alguien me dice, nunca he escuchado a Dios hablar, le contestaría porque no está escuchándolo. Porque sé que Dios le habla a quienes no son salvos mediante su espíritu para convencerlos de pecado. Pueden olvidarlo fácilmente y seguir adelante. Dios le habla a cada uno de sus hijos claramente si estamos dispuestos a escucharlo. Le pregunto, en su tiempo de oración, ¿cuánto tiempo dedica a escuchar a Dios o solo usted habla? Si se sienta a orar y dice, Padre Celestial, quiero darte gracias por este día, y sigue, y luego dice en el nombre de Jesús, amén, y se levanta y hace lo que planea hacer. Esa no es la forma de escuchar a Dios. Solo quiero decirle que hay que darle tiempo de hablar a Dios. Porque si Él tiene un plan y Él quiere mostrarle cuál es el plan, Dios quiere guiarle en el plan. Cuando Dios habla, le habla a usted en su vida y siempre es bueno. Quizás sea una advertencia, pero hasta eso es bueno. Así que Dios nos habla mediante su palabra, por ejemplo, mediante la oración, mediante las circunstancias.
Hay cosas que nos pasan y Dios nos habla mediante ellas. Y le he hablado de una caída que tuve y lo primero que pensé cuando me golpeé la cabeza con el brazo, gracias a Dios no fue el piso, pensé, Señor, ¿qué quieres? Porque no creo que haya accidentes para los hijos de Dios. Y si usted anda en su voluntad y algo pasa, Dios se trae algo. Y de inmediato quería escuchar lo que Dios iba a decirme. Lo escuché, no en ese momento. Me tomó 2 o 3 semanas para comenzar a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero Dios tuvo que captar mi atención. Alguien dirá, ¿quiere decir que Dios hizo eso para captar su atención? Puedo decirle sin duda que sí lo hizo. Y lo escuché, gracias a Dios. Segundo, volvería a pasar por eso de ser necesario para que Dios me muestre lo que me mostró. A veces sus circunstancias son dolorosas. Pero tiene que preguntarse, ¿qué es más importante? ¿Mi paz, confort, placer o escuchar a Dios? Si está dispuesto a escuchar, Dios usará circunstancias que a veces son difíciles para comunicarnos el mensaje. Y luego a veces Dios puede hablar mediante otras personas. Puede que Dios escoja a alguien que ni siquiera le agrade a usted, o a alguien con que usted le sea difícil mantener buenas relaciones. Pero a veces Dios habla mediante otros. Lo importante es esto, y es que Dios nos habla porque quiere darnos dirección clara y de cómo quiere que vivamos. Y no es sabio que pensemos que Dios tiene un plan y que no lo escucharemos. Escuchar, mucha atención, escuchar es la clave. Así que simplemente le diría que cuando usted decide orar, sea arrodillado, sentado, como sea, piense en esto, antes de empezar a hablar. Y antes de empezar a contarle a Dios todo lo que Él ya sabe, o antes de quejarse o lo que sea, ¿por qué no toma tiempo para estar callado? Y solo se siente en silencio y le dice, Padre Celestial, necesito escucharte. Me quedaré callado. Solo quiero que le hables a mi corazón y ayúdame a escuchar bien para hacer exactamente lo que quieres que haga. ¿Cómo cree que Dios responderá a eso? Le diré cómo. Dios le dirá justo lo que necesita escuchar. Y al hacerlo no diga, oh, bueno, fue mi imaginación. No. Dios promete guiarle. Escuche lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero debo reconocerlo, respetarlo, amarlo, adorarlo y obedecer lo que Dios diga. A menudo, para la gente es difícil estar dispuesta a hacer eso y reconocerlo. Ahora, ¿cómo podemos identificar la voz de Dios? A menudo la gente dice, no estoy seguro de que Dios esté hablando. Bueno, en primer lugar, siempre es congruente con la palabra de Dios. Siempre armoniza con la palabra de Dios. Dios no le dirá nada que vaya en desacuerdo con la palabra de Dios. Y por lo general, Dios nos habla en silencio. De forma sutil, como un suspiro. Usted ya sabe que vino de Dios. Es indiferente lo que piensen todos los demás. Usted sabe que Dios le habló a su corazón. Cuando Dios le hable, le hablará de un modo que es la forma indicada que Él sabe que usted puede escucharle. Siempre es claramente. Dios nunca le vendrá con palabrerías vanas o en cuanto a nada. Él le dirá exactamente qué hacer. Mire, Dios no usa palabras de más. Él va directo al grano y dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas tal cosa, empieza esto y para aquello. Quiero que empieces a leer la Biblia todos los días. Si Dios le dice eso, ¿sabe por qué? Porque quiere guiarle en algún asunto que se aborda en su palabra. Y algunas veces habrá un choque entre lo que Dios le diga y lo que quizás sientan los demás. Por eso no hay que decirle a todo el mundo lo que Dios le haya dicho. Segundo, muchas cosas que Dios nos dice chocan con nuestra carne. Eso no encaja contigo, no quiero que vayas por ese rumbo, no quiero que te involucres en esa relación. Muy específico y claro. Y siempre le habla a nuestro espíritu. Así que Dios hablará, nuestra responsabilidad es escuchar. Ahora,
pienso en cómo algunas personas están en sintonía con Dios. Sintonizan cierto estilo de música, sintonizan ciertas emisoras que escuchan o noticias o lo que sea, pero si sintoniza su corazón a Dios, usted dirá, ¿cómo sintonizo mi corazón a Dios? Le diré cómo. Aparte un tiempo definido para sentarse en quietud y diga, Señor, quiero que le hables a mi corazón. Se sorprenderá al comenzar a sentir la presencia de Dios en su vida. Usted dirá, pues nunca lo he sentido. ¿Le ha dado la oportunidad? Él ha prometido, escuche, Dios ha prometido en su palabra guiarnos. Y para que Dios nos guíe, debemos estar dispuestos a escucharlo. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a escuchar? Le sorprenderá cuán claramente Dios le hablará a su corazón si está dispuesto a escucharlo. Alguien dirá, ¿y cómo capta Dios nuestra atención? Pues una forma de captar nuestra atención es que nos inquieta, y recuerdo una de las primeras veces en que me di cuenta de eso en mi vida. Mi esposa y yo planeábamos ir a California con la Junta de Misiones Nacionales, así se llamaba en aquel entonces, a trabajar en una iglesia durante el verano, y teníamos todo listo porque teníamos el verano libre, junio, julio y agosto. Parecía buena idea, y yo sentía que era lo correcto. Un sábado en la mañana, me desperté sintiendo gran inquietud. Pensé, ¿qué es esto? Y sabía bien que ese sentimiento venía de Dios. Esa sensación de desasosiego, no tenía idea del motivo, así que le dije a ella, necesito tiempo para orar y pedirle a Dios que me dé dirección. Así que me arrodillé y recuerdo aquel sábado en la mañana, desde las 9, no sé la hora exacta, pero sé que estuve allí hasta las 6 de la tarde. Me sentía muy intranquilo orando, Señor, ¿qué es lo que estás diciéndome? Y lo que Dios me dijo fue tan distinto a lo que yo esperaba. Me dijo, quiero que vayas a las montañas y pases allí estos 3 meses, relájate y confía en mí. Eso me pareció muy egoísta. Ve a las montañas. Y resulta que su papá le había dado una casa allá, así que íbamos a empacar para ir a las montañas por 3 meses a relajarnos, mientras podríamos estar sirviendo a Dios. Eso es todo lo que recibí. Fuimos a las montañas. Íbamos a ir a California. Fuimos a las montañas de Carolina del Norte. Teníamos quizás un mes y un día estábamos pescando y alguien bajó al muelle y me preguntó, ¿es usted Charles Stanley? Le dije, sí, señor. ¿Es estudiante del seminario? Sí, señor. Para resumirlo, me preguntó, ¿estaría dispuesto a predicar en nuestra iglesia este domingo? Nuestro pastor está de vacaciones. Pues yo no lo conocía, no sabía nada de la iglesia ni nada de ese lugar. Pero le dije sí. Así que fui y prediqué y me dijeron, ¿predicaría el próximo domingo? Dije que sí. Luego dijeron, tenemos una fiesta esta noche en la iglesia, ¿puede venir? Dije que sí. La siguiente petición fue que fuese su pastor. Pensé, no, porque me falta otro año en el seminario. Y para resumir un cuento largo, terminé siendo pastor después de terminar el seminario. Si hubiera ignorado la inquietud que tenía mi espíritu, habría ido a California y probablemente hubiera hecho un buen trabajo mediocre fuera de la voluntad de Dios. Entonces, mucha atención. Su plan fue totalmente distinto a lo que yo hubiera pensado. Pero para llevarme a las montañas, a esa iglesia, y a enseñar en ese instituto bíblico y las demás cosas que sucedieron hasta finalmente traerme a Atlanta y al mundo entero, suponga que le hubiera dicho no a Dios. Por eso es tan importante que escuchemos con atención. Entonces, cuando dice, de cierto, eso es lo que quiere decir. A veces nos da ese sentimiento de inquietud, a veces susurra sutilmente. Esto es lo que quiero que hagas. Quizás alguien pregunte, ¿habla Dios de manera audible? No creo que lo haga. El 99% de las veces. Quizás alguien pregunte, ¿alguna vez le ha hablado Dios a usted en voz audible?
en lo personal, quizás 1 o 2 veces lo escuché. Pero eso no es normal. 2 momentos críticos. Lo escuché decir, Charles, no lo oí. No lo oí, quizás me hubiera desmayado si lo hubiera oído. No escuché eso. Digámoslo así, fue tan alto y tan claro que fue como si hubiera sido audible. Dios sabe exactamente lo que se necesita para captar su atención. Dios sabe cómo detenerle con suficiente tiempo para que comience a escucharle, pero si usted determina que hará las cosas a su manera, que hará lo que le parezca, de todos modos, ¿le detendrá Dios? Algunas veces sí, otras veces no, y nadie sabe cuándo será. A mí me frenó en seco. Para usted quizás no haga eso. Espero que usted sea sabio para escuchar mejor de lo que escuché yo hasta que recibí el mensaje. Pero todo eso es una expresión de amor. Dios dice, este es mi plan. Ahora, para tener un plan, debemos estar dispuestos a escuchar. Y creo que hay razones principales por las que la gente no escucha. A veces las personas dicen, no creo que Dios hable hoy. Permítame decirle esto, está completamente equivocado. Dios habla hoy lo que le dice a cada quien. Lo dice conforme a cuál sea la necesidad y a lo que quiera decir, conforme a cuál sea el plan para su vida. Por eso es tan importante un corazón que escuche. Eso nos mantiene siempre en sintonía con Dios. Señor, ¿qué estás diciendo? Si alguien me dice, tengo una pregunta para usted, lo primero que pienso es, Señor, quiero estar seguro de que estoy escuchando lo necesario para dar la respuesta debida. Y piénselo, durante todo el día deberíamos estar en sintonía con Dios. Porque miren, Dios está en el proceso de hablarnos durante todo el día y toda la noche. ¿No se despierta a veces? A veces me despierto y pienso, Señor, ¿qué estás diciéndome? A veces de un sueño profundo. Dios nos despierta porque tiene toda nuestra atención sin sonidos, ni ruidos, ni luces, nada. Quiere darnos guía para nuestra vida. Y es insensato tratar de vivir en esta época sin la guía de Dios. Y lo más seguro que podemos hacer es invitar a Dios, su opinión y su dirección para cada decisión que tomemos. Entonces, la gente dice, bueno, no estoy seguro de que Dios hable. Sí nos habla. ¿Cuál es su problema? Está muy ocupados. Pero la verdad es que no le creemos a Dios ni valoramos su voz suficiente para tomar tiempo para escucharlo. O por eso la gente no escucha a Dios, porque tienen sus mentes llenas de otras cosas y pienso que otra de las razones es por tener temor a lo que Dios pueda decir. Si le abriera su corazón a Dios, Señor, haré lo que sea que quieras que haga. ¿Está dispuesto a decirle eso? Y he conocido mucha gente que ha dicho, pues no le diré eso a Dios porque no sé lo que Él me dirá. Con eso dice que no confía en Dios. Aquí está Dios con un plan perfecto para su vida y no confía en Él. Y su plan siempre es el mejor. Mire, nadie puede idear un mejor plan para su vida que el plan de Dios. Porque Él es Dios de amor, amor incondicional. Dios nos ama solo si lo obedecemos. Dios nos ama sea que lo obedezcamos o lo desobedezcamos. Porque Él es Dios. Y porque quiere lo mejor para nuestra vida. Y mi exhortación para usted en este día es, practique cada día estar a solas con Dios. Y antes de empezar a hablar, guarde silencio y déjelo hablar. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puedo decirle lo que le está diciendo. Dice que se arrepienta de sus pecados. Entregue su vida a Cristo. Él murió por usted, dio su sangre por usted. Es posible que Dios le perdone por todos sus pecados y le dé un nuevo comienzo. Sé que Dios dirá eso. Y espero que si usted no lo ha aceptado, lo haga ya. Si lo ha hecho, le pregunto, ¿cuánto tiempo en 24 horas al día pasa escuchando a Dios para tomar decisiones sabias
en cada aspecto de su vida. Esa es mi oración por usted. Padre, cuán agradecidos estamos que nos amas tanto para hablarnos. Y lo haces claramente. Nos ayudas a evadir las trampas que siempre están al acecho. Te pido que hagas que cada uno de nosotros un siervo oidor para cumplir tu propósito y plan para nuestra vida. Y que la influencia de nuestra vida sea tal que impacte grandemente a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros seres queridos quienes nos rodean. Te pido que el Espíritu Santo nos haga como escuchas activos para quienes buscan